Hola, mi nombre es Adriana Hernández, estudiante de Psicología de la Universidad de Yacambú, y en esta oportunidad, junto a mis compañeros Edelmar Sánchez, Zulef Nidi y Rafael Becerra, vamos a hablar un poco más sobre nuestra unidad número 4 a continuación. Hoy voy a hablarles sobre el duelo, el cual es una respuesta emocional natural frente a la pérdida de alguien o algo importante en nuestras vidas. Aunque normalmente lo relacionamos con la muerte de un ser querido, el duelo también puede aparecer ante otro tipo de pérdidas como un trabajo, una relación o cualquier cambio significativo en nuestras vidas. Este es un proceso totalmente normal y necesario, el cual nos ayuda a adaptarnos a esta nueva realidad. El duelo suele incluir etapas como la negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Sin embargo, estas etapas no se viven de forma lineal y no todas las personas pasan por ellas de la misma manera. Cada experiencia de duelo es totalmente distinta y su duración también varía, como lo explica Martínez en 2018. Freud, en su obra de Duelo y Melancolía de 1917, aclara que el duelo no es un estado patológico, aunque durante el proceso puede observarse cambios importantes en la conducta de la persona. Para él, estas relaciones forman parte del trabajo emocional que hacemos internamente para aceptar esta pérdida. Es muy importante diferenciar que el duelo y la depresión no son lo mismo. El duelo es un proceso normal que permite aprender y reorganizarnos para continuar con nuestra vida. En cambio, la depresión es una enfermedad mental que sí requiere una intervención y un tratamiento profesional. Por último, me gustaría cerrar con esta frase: el duelo es tan individual como la vida misma. Esta idea nos recuerda que cada persona vive el duelo a su propio ritmo y de manera totalmente distinta, y que todas las formas de sentir y transitar la pérdida son válidas. Etapas del duelo según Kubler-Ross. Estas son 5. En la primera etapa encontramos la negación. Aquí la persona niega la realidad de lo ocurrido porque la mente necesita protegerse. Simplemente esta negación funciona como un mecanismo de defensa que nos ayuda a dosificar el dolor. En este momento estamos en shock. Nos sentimos insensibles y nos cuesta imaginar cómo podremos seguir adelante. La negación evita que el impacto emocional llegue de golpe, porque sería demasiado abrumador. Por ejemplo, aquí cuando alguien pierde a un ser querido suele pensar que no, esto no puede ser, que seguro es un error, que esa persona volverá, y empiezan a crear como estos escenarios paralelos para evitar esta situación. En la segunda etapa encontramos la ira. Esta emoción surge como una expresión de dolor y frustración. Puede dirigirse hacia otras personas, hacia la situación, hacia un ser querido que creemos que no se cuidó bien o no se cuidó lo suficiente, o incluso hacia nosotros mismos, porque pensamos que pudimos haberlo hecho mejor. La ira es parte del proceso y puede aparecer varias veces en diferentes formas mientras avanzamos en el duelo. En esta etapa, alguien puede sentir mucha ira y pensar ¿por qué no hice más para ayudarlo? O porque esta situación me está pasando a mí. En tercer lugar, encontramos la negociación. En esta fase comenzamos a revisar mentalmente el pasado y a preguntarnos qué podríamos haber hecho para evitar esta pérdida. Surgen muchos ojalás y esto suele traer consigo un sentimiento de culpa. La mente intenta reorganizar lo sucedido para encontrar alguna explicación u otras alternativas, aun cuando ya no podemos cambiar la realidad. La siguiente etapa es la depresión. Como podemos ver en la gráfica, esta es la etapa más baja del proceso de duelo. Acá se experimenta un dolor intenso y una sensación de desesperanza, una tristeza profunda. Es importante entender que esta tristeza no es un síntoma de enfermedad mental, sino una respuesta natural de esta pérdida. En el duelo, esta depresión actúa como un mecanismo de protección. El sistema nervioso se ralentiza para ayudarnos a adaptarnos a algo que sentimos que es difícil de soportar. Aún así, hay que distinguirla de una depresión clínica, que, como mencionamos anteriormente, sí requeriría un tratamiento profesional. En esta fase surge mucho, por ejemplo, siento que no puedo seguir sin esta persona, no me encuentro sin esta persona, no puedo vivir más. Por último, llegamos a la aceptación. En esta etapa no significa que estamos felices con la pérdida, ni estar completamente en paz. Significa que somos capaces de reconocer la realidad, que la persona o la situación ya no está y que esa ausencia es permanente. Con el tiempo aprendemos a vivir con esa realidad y a encontrar una forma de seguir adelante con más calma y serenidad.
No se trata de que estemos de acuerdo con la pérdida, como he dicho antes, sino que la integramos a nuestras vidas. Aquí la persona comienza a retomar sus actividades diarias y ya simplemente se dice a sí misma que es capaz de seguir adelante. Mi nombre es Rafael Becerra. El duelo es una experiencia universal, pero cada enfoque psicológico lo entiende desde una perspectiva distinta. Desde el psicoanálisis, y tal como lo planteaba el facilitador de la cátedra en psicología clínica, el profesor Jesús Villasmil, el duelo es una reacción natural frente a la pérdida de lo amado. Puede ser un ser querido, la pareja, la patria, el trabajo. Se trata de una pérdida conocida, por lo que la persona sabe qué o a quién ha perdido y dirige su energía emocional hacia ese objeto. En este proceso, el desierto está afuera. El mundo externo se siente vacío porque el yo está intentando desprenderse poco a poco de los vínculos afectivos que estaban puestos en el objeto perdido. El trabajo del duelo consiste en retirar esa energía psíquica y reorganizarla para que la vida emocional pueda continuar. En la terapia cognitiva conductual, el duelo se entiende como un proceso influido por los pensamientos y creencias que la persona desarrolla sobre la pérdida. La TCC se enfoca en identificar ideas como la culpa, la desesperanza o la visión catastrófica del futuro y promueve reinterpretaciones más realistas junto con la activación conductual, evitando el aislamiento y la evitación. Desde la logoterapia, Viktor Frankl plantea que el duelo confronta a la persona con el sufrimiento, pero también con la posibilidad de encontrar un sentido. La pérdida no puede eliminarse, pero sí puede resignificarse a través del amor vivido, la responsabilidad hacia el futuro o los valores espirituales. La psicología positiva reconoce el dolor, pero también destaca la capacidad humana para desarrollar resiliencia y crecimiento postraumático. Promueve recursos como el apoyo social, la gratitud, la autocompasión y la reconstrucción de metas. Cada enfoque aporta una mirada distinta y juntos muestran que el duelo es un proceso complejo que involucra emociones, cogniciones, vínculos y significado. Existen estrategias que favorecen un abordaje saludable del duelo. La primera es aceptar la realidad de la pérdida. Esto no significa dejar de sentir dolor, sino permitir que la mente y el cuerpo reconozcan que la vida ha cambiado. Evitar o negar prolongadamente solo intensifica el sufrimiento. Es importante expresar las emociones, ya sea hablando, escribiendo, llorando o a través de actividades simbólicas. Reconocer la tristeza, la rabia o incluso el alivio es esencial para poder procesar el duelo. Otra estrategia es cuidar el cuerpo y mantener rutinas básicas. Dormir, comer bien y realizar actividad física ayudan a regular el estrés y la ansiedad que acompañan la pérdida. El apoyo social es fundamental. Compartir la experiencia con familiares, amistades o grupos de duelo ofrece contención y rompe el aislamiento. Un aspecto clave es crear significado. Esto puede lograrse recordando la historia compartida, honrando la memoria de la persona o encontrando un propósito que motive a seguir adelante. Enfoques como la logoterapia y la psicología positiva destacan que, aunque el dolor no desaparece, puede transformarse en un motor de crecimiento. Por último, es esencial buscar ayuda profesional cuando el dolor se vuelve abrumador, dura demasiado o interfiere de manera severa en la vida diaria. La terapia puede ofrecer herramientas para transitar el proceso de forma más segura y acompañada. El duelo es único en cada persona, pero estas estrategias pueden ayudar a vivirlo de manera más consciente y saludable. Hola, mi nombre es Delmar Sánchez, estudiante de Psicología en la Universidad Yacambú. Y en esta oportunidad explicaré en qué consiste el trabajo de aflicción y cuáles son sus etapas. En psicología clínica, el trabajo de aflicción se entiende como un proceso psicológico profundo y activo mediante el cual la persona logra adaptarse emocional y cognitivamente a una pérdida significativa. No se trata solo de sentir tristeza, implica un movimiento interno complejo donde la mente y las emociones buscan integrar una realidad dolorosa que altera el equilibrio vital. Es importante distinguir la diferencia entre la aflicción
y el duelo, puesto que la aflicción es la reacción emocional inicial ante una pérdida, es decir, es el impacto inmediato, el sentir profundo que aparece frente a un acontecimiento traumático o significativo. En cambio, el duelo es el proceso elaborado que sigue esa reacción, un recorrido interno que incluye etapas o tareas que permiten comprender, aceptar y reorganizar la vida después de la pérdida. En otras palabras, la aflicción es el sentir, mientras que el duelo es el procesar ese sentir. Ahora bien, el trabajo de aflicción va más allá de la emoción inicial. Implica 4 etapas o tareas fundamentales descritas por autores como Worden y respaldadas por aportes de Freud y Bowlby, las cuales permiten elaborar adecuadamente el duelo y evitar que éste se vuelva complicado. En primer lugar, encontramos la tarea de aceptar la realidad de la pérdida. Aquí la persona necesita reconocer de forma progresiva que la pérdida es real y definitiva. Este paso supone superar la negación y el mecanismo de rechazo inicial que intenta proteger del impacto emocional. A continuación se desarrolla la tarea de elaborar y procesar el dolor emocional. Esta etapa implica enfrentarse al sufrimiento asociado a la pérdida, tristeza, culpa, ira, miedo o vacío. Si estas emociones se reprimen o evitan, el proceso se detiene y se favorece un duelo complicado. Seguidamente aparece la necesidad de adaptarse a un mundo sin la persona perdida. En esta fase el individuo debe reorganizar tanto su vida externa como interna, asumir responsabilidades, modificar rutinas, redefinir roles y reconstruir su identidad en ausencia del vínculo perdido. Finalmente, se alcanza la tarea de recolocar emocionalmente a la persona y continuar viviendo. Este paso no significa olvidar, sino transformar el vínculo afectivo. La persona aprende a recordar sin un dolor paralizante y logra construir un nuevo equilibrio interno que le permite continuar su vida con sentido. Es importante señalar que el duelo no es una enfermedad. Sin embargo, cuando el trabajo de aflicción se bloquea por culpa intensa, aislamiento, evitación o falta de apoyo emocional, puede desarrollarse un duelo complicado, aumentando el riesgo de ideación suicida, especialmente cuando aparece la desesperanza. Por eso, hablar de duelo también es hablar de prevención del suicidio. Buscar ayuda es un acto de valentía. Hablar del dolor lo vuelve más llevadero y acompañar a otros puede salvar vidas. Si tú o alguien cercano atraviesa un duelo difícil, recuerda que no tienes que enfrentarlo solo. Existen profesionales y redes de apoyo disponibles. Concientizar sobre el trabajo de aflicción es una forma de proteger la vida, promover la empatía y fortalecer nuestra capacidad colectiva para cuidarnos mutuamente. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Zulef Nidi y continuando con lo desarrollado por mis compañeros, profundizaré en el concepto de suicidio, su origen psicopatológico y estadísticas actuales. El suicidio se entiende hoy como la culminación de un proceso psicológico progresivo donde la persona experimenta un colapso en la capacidad de simbolizar, regular y elaborar su propio sufrimiento emocional. Lejos de ser un acto impulsivo, suele ser el resultado de la interacción entre vulnerabilidades internas y acontecimientos vitales que desbordaron sus recursos psíquicos. Desde la psicopatología, distintas perspectivas coinciden en que el núcleo del riesgo está en la quiebra del vínculo del individuo con su propio deseo de vida. En la depresión severa, esto se observa en la tríada cognitiva negativa descrita por Beck, una visión deteriorada de sí mismo, del mundo y del futuro que alimenta la desesperanza. Desde el enfoque psicodinámico se describe un proceso de retraimiento libidinal, donde la energía antes dirigida al mundo se repliega hacia un yo empobrecido cargado de culpa y autocrítica. Y en enfoques sistémicos se reconoce el impacto de dinámicas familiares disfuncionales, aislamiento emocional y duelos no resueltos. A nivel biológico, se estudian alteraciones en neurotransmisores como la serotonina, la respuesta del eje HPA al estrés y a la inhibición conductual. En cuanto a las cifras, la Organización Mundial de la Salud reporta más de 700.000 muertes al año, con subregistros significativos. La Organización Mundial de la Salud advierte que en la región de las Américas el suicidio es una de las principales causas de muerte entre personas que van desde los 15 hasta los 29 años de edad. Y estas cifras no buscan alarmar, sino mostrar la urgencia de comprender que el sufrimiento conduce a este punto. Y eso no es un capricho, sino un fenómeno clínico real que requiere de atención integral. La prevención del suicidio implica intervenir sobre el modo en que la persona piensa, se vincula y se relaciona con su entorno. Hoy sabemos que las acciones más efectivas se despliegan en 3 dimensiones complementarias: la cognitiva, la vincular y la contextual. En lo cognitivo se busca acompañar a la persona a cuestionar las ideas de desesperanza, inutilidad o agotamiento emocional que suelen aparecer en cuadros de sufrimiento intenso.
Fomentar la flexibilidad cognitiva, es decir, la capacidad de ver alternativas cuando la mente propone solo cierres, es un factor protector y de gran peso. En la dimensión vincular, la presencia de al menos un lazo significativo, emocionalmente disponible y libre de juicio, disminuye notablemente el riesgo. Un vínculo que escucha, contiene y legitima el dolor puede ser profundamente terapéutico, incluso antes de iniciar una intervención formal. En lo contextual, los hábitos saludables, la estabilidad en la rutina, la posibilidad de expresar emociones abiertamente y el acceso a servicios de salud mental construyen un entorno que totalmente favorece la protección. Y dentro de este marco, una de las estrategias más relevantes es la intervención profesional temprana. La psicoterapia brinda un espacio donde el sufrimiento puede ser dicho, comprendido y elaborado. Ahí la persona puede cuestionar la desesperanza, recuperar herramientas de afrontamiento y reconstruir un vínculo mucho más compasivo consigo misma. La investigación muestra que el acompañamiento psicológico reduce el riesgo porque fortalece recursos internos y abre nuevas posibilidades de relación en el mundo. La ayuda profesional no reemplaza a quienes nos rodean, pero sí ordena, sostiene y amplifica el apoyo que una persona necesita. Prevenir el suicidio no es simplemente evitar una conducta, es acompañar a la persona a encontrar nuevamente condiciones internas y externas para que la vida vuelva a sentirse posible para él. Muchísimas gracias.